corrupción, etcétera. Y hurgando un poco más hondo, el problema de fondo tal vez no era la corrupción, sino la impunidad. El que más del 90% de los casos instruidos penalmente por el Ministerio Público eran derrotados por tecnicismos o por maniobras que ya un buen grupo de abogados se conocían de sobra. Y otro problema con el que nos encontramos, que creo que es importante también mencionar, es que esta premisa de que los SIACs seguirían funcionando de manera submarina no fue correcta. Fueron mecanismos creados durante la lucha armada para propósitos de represión durante esa lucha armada, pero se transmutaron muy rápidamente en mecanismos de negocio. Cuando se negocia con Naciones Unidas la segunda versión del proyecto, nos dimos cuenta que también adentro de la ONU había algunas voces que objetaban la creación de un mecanismo como este y querían mandarnos más bien a Viena, a donde está el ente que se encarga de todos los temas de crimen organizado. Pero el concepto que había en Viena, voy a caricaturizar un poco por el tiempo, era como de las mafias italianas, es decir, organizaciones externas al Estado que a través de hechos de corrupción o de amenaza forzaban un cierto tipo de decisiones, mientras que nosotros lo que veíamos era quistes internos en la administración de las instituciones públicas, que se habían quedado desde el tiempo del conflicto armado, pero que estaban ahora activamente ordeñando los fondos públicos en el Estado. Termino con dos consideraciones que creo también importantes para esta historia de la gestación de la CICIG. La primera es que de alguna manera el enfoque fundamental de la lucha contra la impunidad, que podían ser hechos de corrupción o algunas otras estructuras de delito colectivo, necesitaba ser nítidamente planteado de tal manera que se fortaleciera la capacidad de investigación criminal del Ministerio Público y en general se fortaleciera la estructura de la justicia en el país. De manera pues que el esfuerzo de creación de la CICIG contara con fiscales internacionales con capacidad de investigación que no tuvieran ni parentescos en Guatemala, ni filiaciones políticas o con grupos económicos poderosos. Y segundo, que en efecto, como lo mencionó muy aptamente el comisionado Iván Velázquez, tuvieran completa autonomía de investigación, que está garantizada por nuestra Constitución. Cualquier ciudadana o ciudadano puede investigar, investigan los bancos, investigan las constructoras, eso no es exclusivo de nadie. Lo que sí era exclusivo es el encauzamiento penal. Y la otra consideración es tener en cuenta el entorno regional e internacional que estaba y está cambiando drásticamente. Las cosas están cambiando tanto que ya ni las brujas usan escobas. En realidad, nosotros veíamos con alarma la capilaridad tan grande que el embate del crimen organizado estaba teniendo no solo en nuestro país, sino a nivel de toda la región, y que teníamos que buscar las formas y maneras de conjurar, detener y, si posible, reducir este embate sobre nuestra institucionalidad. Gracias, Eduardo. Marie Claire, ¿le puede pasar? Muchas gracias. Bueno, realmente quiero también agradecer al Due Process of Law Foundation, a WOLA y a Open Society Justice Initiative por haber convocado esta reunión en este contexto. De verdad me parece muy, muy importante que tengamos este conversatorio y ojalá podamos también tener una conversación con ustedes en el público.
Este mecanismo ad hoc, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, como ya lo dijo Carlos Beristain, surge de un pedido de medidas cautelares de las organizaciones que acompañaron a las víctimas de la desaparición forzada de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala en el mes de septiembre de 2014. Pero se da, digamos, en un contexto de, lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado una crisis grave de derechos humanos, no solamente la Comisión Interamericana, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos también se ha referido a esta crisis, y lo que Open Society Justice Initiative en su informe de la semana pasada llama un patrón de crímenes de lesa humanidad que se han cometido en México, y que, por cierto, yo creo que yo suscribo esa posición, y que se han dado a partir sobre todo de que en el gobierno del presidente Calderón se le declarara la guerra a las drogas y después, digamos, se modificara para llamarlo la guerra al crimen organizado, y que esto ha generado realmente una situación de violencia y de inseguridad muy, muy grave en el país. Los índices de homicidios, de secuestros, de crímenes violentos y de violaciones graves a derechos humanos se dispararon a lo largo de estos ya casi 10 años de la implementación de esta política de seguridad y de combate a la delincuencia basada fundamentalmente en el uso de la fuerza y en el uso de una fuerza no regulada. Que esto ha generado o ha incrementado los niveles de impunidad del país. Hoy por la mañana estaba yo revisando el último informe del Instituto de la Paz, el IEP, que habla, de cómo, digamos, el tema de la paz en México se ha convertido realmente en una situación muy, muy delicada, y esto generó, digamos, la comisión y la generalización de violaciones muy graves a los derechos humanos. Más o menos las cifras en México son bastante aterradoras. No tenemos además una idea precisa de los homicidios, de las desapariciones y del uso de la tortura, porque hay una omisión por parte del gobierno de proporcionar información clara y sistemática, pero se calcula alrededor de una cifra de homicidios de 150,000 personas, desde 2006 a la fecha, de los cuales una parte considerable son ejecuciones extrajudiciales. Evidentemente, no todos estos crímenes son crímenes imputables al gobierno, muchos de ellos lo son a las organizaciones delincuenciales en México, o muchos de ellos son imputables a la relación entre organizaciones delincuenciales y gobiernos, especialmente gobiernos locales, pero no solamente. De manera que en el país se generó una enorme, o se ha generado o agudizado una enorme crisis de confianza de la población con relación a las instituciones de justicia en el país. El índice de delitos graves no reportados a las autoridades es del 92%, así que ustedes se pueden imaginar lo que significa eso. Y en ese sentido, esta solicitud de medidas cautelares y esta creación de este grupo
tuvo un impacto muy, muy importante, como ya lo dijo Carlos, no solamente en abrir al conocimiento de la sociedad mexicana pues los enormes obstáculos que se enfrentan en la procuración de justicia, las redes de protección que existen para, digamos, los delincuentes que cometen estas atrocidades, y al mismo tiempo también el acompañamiento que se dio a las víctimas. A pesar de que México cuenta con muchos mecanismos para el apoyo a las víctimas, en realidad ninguno de estos mecanismos funciona debidamente, de manera que también en ese sentido este grupo de expertos puso pues digamos los estándares de lo que realmente debe ser el acompañamiento a víctimas. Lamentablemente pues las últimas semanas del trabajo del grupo de expertos se dio en el contexto de una campaña muy fuerte por parte de algunos elementos de la clase política mexicana y lamentablemente también de las instituciones de seguridad y de justicia, de desprestigio no solamente de los miembros del grupo de expertos, sino también de la comunidad de derechos humanos. Bueno, esto provocó que la rendición del último informe del grupo de expertos, que fue un acto público, se hiciera en ausencia del gobierno, lo cual creo que profundizó todavía más, lamentablemente, la crisis de confianza que se iba, digamos, remontando con el trabajo del grupo de expertos. Sin embargo, bueno, estamos a la espera de que el gobierno y las víctimas y las organizaciones que los acompañan están negociando un mecanismo de seguimiento con la Comisión Interamericana y estamos a la espera de que se anuncie próximamente el establecimiento de este mecanismo de seguimiento, gracias al cual, bueno, podremos realmente pues darle seguimiento a las recomendaciones. Y la verdad no sabría yo en este momento decir hacia dónde puede ir todo este proceso, que ha sido un proceso muy accidentado, y todo esto además se complica en el contexto de una crisis financiera grave de la Comisión Interamericana. Pero bueno, lo que sí puedo decir es que la contribución de este mecanismo ha sido fundamental y ha sido acompañado pues muy de cerca por la sociedad civil mexicana. Gracias, Marie Claire. Después de haber tenido como esta mirada sobre el contexto y los factores que desencadenaron o que ayudaron a la creación de los mecanismos, quiero volver nuevamente con Iván, con Carlos y con Francisco, y quiero como entrar a aterrizar un poquito más en un tema que me parece muy importante, que es el centro además de los tres mecanismos, que es el tema, digamos, de la relación entre lo que hacen o lo que hicieron con el Estado. O sea, en los tres casos, tanto en el caso de MASI como CICIG, como el grupo de expertos de Ayotzinapa, digamos que el mandato se podría haber dividido en dos, ¿no? La investigación de casos o caso, pero también propuestas más generales, recomendaciones más generales. ¿Cómo fue la relación con las instituciones del Estado, con el Ministerio Público, por ejemplo, con el Instituto de Investigaciones Periciales, por decirlo de alguna manera, pero también en el caso de las recomendaciones de reforma, cómo se relacionaron con el Poder Legislativo? O sea, ¿cuál es la relación que hay entre el mecanismo y la institución estatal encargada de legislar? ¿Por qué no empiezo con Carlos, teniendo en cuenta que la GIEI, digamos, ya terminó su trabajo? Okay, muy bien, gracias. Bueno, sobre nuestro trabajo, desde el principio, bueno, nuestro trabajo era un trabajo de coadyuvancia con las instituciones del Estado, y desde el principio establecemos el marco en que se iba a dar este trabajo, ¿no? Por una parte, trabajamos básicamente con dos instituciones, una que tiene que ver con la PGR, es decir, la Fiscalía, y también con la SEGOP, que tenía que ver más con
cuestiones sobre acceso a las cárceles, puesto que entrevistamos a inculpados, y los aspectos relativos a la atención a las víctimas, etcétera, ¿no? También trabajamos con la Cancillería, con la cual siempre todas las decisiones que fuimos tomando y todas las formas de salir públicamente, las 10 o 12 comunicados públicos que hicimos durante nuestro trabajo, fueron presentados antes a esto que nosotros llamamos la tripartita, esas 3 instituciones del Estado con las cuales tuvimos una relación de diálogo fluido y de colaboración, ¿no? Sobre nuestro papel también tenía que ver, por una parte, con evaluación de lo que el Estado ha hecho, ¿no? Y esa evaluación, por supuesto, tenía que ver con qué hay en el expediente. Hicimos una revisión bastante pormenorizada sobre el expediente, pero también nuestro papel tenía que ver con empujar la investigación, es decir, hacer propuestas concretas para la investigación y evaluar en qué medida esas propuestas se estaban llevando a cabo. Descubrimos numerosos problemas en esa investigación, ¿no? Cosas que no se habían hecho, cosas que se habían hecho mal, pérdida de pruebas, ¿no? Cosas que consideramos que era muy relevante transformar, ¿no? También nos encontramos con resistencias, ¿no? Porque hubo algunos sectores también involucrados en esa investigación, pues que no estaban dispuestos a asimilar las evaluaciones que nosotros hacíamos sobre ciertos aspectos, ¿no? Entonces uno tiene que saber que se va a encontrar también con un contexto de resistencia en ciertos aspectos. Para nosotros, y esto siempre se lo planteamos al Estado, el GIEI es una oportunidad de transformación, ¿no? Uno se puede tomar lo que nosotros decimos como una crítica a todas las cosas que no se han hecho, pero no es una crítica sin más, es una crítica con propuestas y es una oportunidad de transformación para el país, no solamente sobre este caso, sino sobre otros muchos casos. Además, nosotros hicimos nuestra propia investigación, es decir, tomamos testimonios de testigos, fuimos a las cárceles pidiendo que se nos dejara entrar por parte de las autoridades del Estado para tener entrevistas con los acusados, con los acusados y los perpetradores. Logramos bastante información sobre sus propios casos en ese sentido, pero, por ejemplo, no pudimos hacerlo en la segunda etapa, ¿no? La segunda etapa queríamos haber profundizado en esas visitas a las cárceles, porque cuando uno investiga un caso de desaparición forzada hay elementos diferenciales de otro tipo de investigaciones, ¿no? Es decir, hay pactos de silencio alrededor del caso que es importante quebrar, y para nosotros las estrategias de investigación no solamente pueden ir a determinar quiénes pueden ser presuntos responsables de ciertos aspectos, sino también tienen que ir a tratar de quebrar los pactos de silencio asociados a la investigación. Como por otra parte también es muy importante, al ser un caso de desaparición forzada en el que lo que se oculta no solamente es el destino de los chavos, de los normalistas, también muchas veces se oculta una verdad, que nosotros pudiéramos establecer ciertos estándares sobre la verdad de lo sucedido hasta donde se pudiera establecer, pues para nosotros también era muy importante, y por eso trabajamos de esa manera transparente con el Estado, y por eso fuimos publicando frecuentemente comunicados en los cuales hablábamos de lo que estábamos haciendo y publicamos los informes. Hay una cosa que también creo que es importante en general, no sé si contesto del todo a tu pregunta, pero que sí creo que es importante. A ver, la herida producida por el caso Ayotzinapa, por la desaparición de los 43 desaparecidos, es una herida permanente en los familiares, ¿no? Que esperan todavía saber qué ha pasado con ellos, dónde están, ¿no? Quiénes fueron los responsables o cómo se planificaron los diversos niveles de responsabilidad, aunque hemos avanzado mucho en determinar ya parte de esas cosas. Pero también es una herida para México. Es una herida abierta para México, porque el caso Ayotzinapa supuso, a pesar del conjunto de otros casos, de otros muchos casos de los cuales ya ha hablado Marie Claire, supuso un golpe a la conciencia de México, al cómo es posible que eso pueda suceder, ¿no? Que se puedan desaparecer a 43 jóvenes de una escuela universitaria en Ayotzinapa en una noche, ¿no? Y eso significa que hay un trauma colectivo que es importante procesar. Para nosotros es muy importante hacer estas comunicaciones públicas, no solamente hacer una asistencia técnica al uso, también hacer un trabajo pedagógico, también explicar a la sociedad qué estamos haciendo, por qué esas cosas son importantes, a pesar de que uno encuentre, digamos, resistencias en ese sentido. Y por otra parte, frente al mandato más general, también nuestro trabajo consistió en dar un feedback, en analizar los proyectos de ley, en dar sugerencias de qué cosas deberían incorporarse especialmente en la ley de desaparición forzada y de desaparición de personas por particulares, que está por aprobar en el caso de México. Tuvimos relación con algunas otras instituciones del Estado, planteabas un poco el Congreso creó una comisión de seguimiento de nuestro trabajo, de nuestras recomendaciones, durante el primer mandato al segundo mandato. No sé en qué términos estará ahora esa comisión con las recomendaciones que nosotros hemos hecho con el segundo informe, y trabajamos también con la Comisión del Senado encargada de los términos de la ley, ¿no? Para realmente que estas
instrumentos legales. Sabemos que no son la respuesta única frente al fenómeno de la desaparición de personas en México ni en otro país, pero que esos instrumentos estén a la altura de los estándares internacionales y respondan a un mecanismo que sea efectivo para enfrentar esa crisis y esa situación de derechos humanos. Y siempre haciendo énfasis en una cosa: la violencia organizada con la criminalidad común, las violaciones de derechos humanos y la impunidad. La impunidad es el elemento central para generar transformaciones en el caso de México como en otros países, y nuestro aporte ha ido también a promover cambios estructurales que se manifiestan en el caso de Ayotzinapa de una manera particular, pero que afectan, porque lo hemos visto, son formas de funcionamiento de la PGR, de la investigación, del trabajo con las víctimas, etcétera, que afectan a otros casos también. Antes de responder, un minutico para otras cosas, porque me parece importante lo que ha planteado el vicepresidente Stein en cuanto a el tema de la impunidad y la corrupción. Realmente esta es una comisión contra la impunidad y hay que destacar la gran relación que existe, casi que en un mismo hilo, de impunidad, corrupción y derechos humanos. Yo creo que todo eso está realmente vinculado, y lo que significó, por ejemplo, en la idea original de SIACS o en el concepto plasmado en el reclamo que el doctor Stein planteaba de organizaciones sociales que eran defensoras de derechos humanos o frente a la persecución a periodistas o activistas, ¿de qué manera esa transformación que ha venido produciéndose no significa abandonar esa idea original que dio lugar a la CICIG? Lo que pasa es que, como también lo planteaba el doctor Stein, los SIACs no son una estructura inmóvil que permanezca en el tiempo. Han ido en una evolución que pueden ser funcionales todavía para la represión de la disidencia, pero que tienen, digamos que en los tiempos en que se ocupan de sus propios negocios, tienen una gran capacidad para enriquecerse y dedicarse simultáneamente a esa actividad de enriquecimiento en una acumulación de poder económico sin dejar de lado el poder real que tiene en el Estado. Y lo que hemos venido encontrando en estas investigaciones que han revelado, como denominamos hace 2 semanas tal vez, la cooptación del Estado, cómo a partir de estas actividades de redes político-económicas ilícitas se ha capturado el Estado, revela que estábamos en la línea correcta de no es ni siquiera una reinterpretación, es actuar de acuerdo con las realidades de hoy. Y quería destacar pues esto, que en el centro de todo también, si nosotros, que está la impunidad, si nosotros vinculamos cuál es la relación entre corrupción e impunidad y violación de derechos humanos, podríamos encontrar en un marco más amplio de actividad que realiza la CICIG. En la relación con las autoridades nacionales, yo quiero destacar también algo que mencionaba al inicio, y es la CICIG como un órgano de complementación de la actividad de las instituciones nacionales. Distinguir entre sustitución y complementación también nos da una idea acerca del problema de soberanía. Cuando se plantea sustitución, podríamos decir que hay una cesión o hay una afectación eventualmente de soberanía, pero cuando, como está diseñada la CICIG, es un órgano que actúa con las autoridades guatemaltecas, particularmente en su relación más directa con el Ministerio Público, entonces ahí la soberanía
se convierte más en un discurso político de quienes quieren perpetuar la corrupción, la impunidad y la violación de los derechos humanos en Guatemala. Porque la titularidad de la acción penal la tiene el Ministerio Público. Es un fiscal el que puede solicitar capturas, allanamientos o interceptaciones telefónicas, no la CICIG. Es un fiscal el que determina si se formula imputación o si se va a presentar acusación, es decir, todo el desarrollo del proceso penal. Solo que en virtud del convenio a la CICIG se le ha autorizado intervenir como coadyuvante adhesivo, pero es en esa condición de coadyuvante adhesivo. Una situación que se planteaba en Guatemala al inicio de la comisión y que puede ser una buena experiencia también en lo que se mencionaba ahora respecto de la Maxi, es en esa relación que se establece por la Comisión Internacional con el Ministerio Público guatemalteco, cuando hay unas estructuras de justicia, para hablar de estructuras de justicia, porque uno podría decir todas las estructuras del Estado, penetradas duramente por el crimen organizado, ¿de qué manera se puede establecer una relación de trabajo con una institución que está permeada por el crimen organizado? Y algo que se diseñó entonces en el 2008 en Guatemala fue la creación de un grupo especial en el Ministerio Público que se llamó en su época Unidad Especial de Fiscalía adscrita a la CICIG y que ahora se denomina Fiscalía Especial contra la Impunidad. Una unidad del Ministerio Público en la que la CICIG tiene por su relación directa, permanente, cotidiana, a todas horas están nuestros investigadores y abogados, analistas financieros y analistas criminales vinculados con los agentes fiscales, con los auxiliares fiscales de esa Fiscalía Especial contra la Impunidad, en ese proceso de generación de confianza también, y de generación de confianza naturalmente para nosotros. Estamos en un país que no es el nuestro, en unas relaciones que apenas vamos conociendo, no obstante que la CICIG ya lleva desde diciembre del 2006, que fue cuando se firmó el acuerdo, y en septiembre del 2007, que empezó con el primer comisionado, pero tal vez en marzo del 2008 la primera investigación que se inició. Ese mecanismo, contar con un grupo especial dentro del Ministerio Público en el que la CICIG tiene una intervención al lado del fiscal general o de la fiscal general actualmente para la selección de los funcionarios del Ministerio Público, en los que por circunstancias especiales, por condiciones especiales, se genera esa confianza para poder trabajar conjuntamente, creo que es una experiencia valiosa en todos aquellos países en los que se piense en lograr una contribución desde la comunidad internacional en la lucha contra la impunidad. Y que entiendo también que de esa forma la Maxi, cuando se hablaba ahora de la colaboración activa, esta connotación de activa, lo que significa en el ejercicio de un mandato, que no es una simple colaboración. ¿De qué manera se le da contenido a esto de colaboración activa para tener una mayor incidencia también de cooperación, naturalmente, con el respeto de las autoridades nacionales, siempre con muy claro en la mente que no hay labores de sustitución, sino de complementación? Y todo esto en lo que se realiza a través de la investigación de casos, de qué manera se logra una transformación también en las estructuras del Estado. Lo que con la investigación criminal ha venido quedando evidenciado en el país
E insisto, investigación criminal en la que participa decisivamente y con el control el Ministerio Público de Guatemala. Lo que eso ha revelado es una especial forma de captura del Estado por estructuras criminales. Y esto, al dejarlo en evidencia, lleva a la necesidad de transformación, pero desde la propia sociedad guatemalteca, desde los propios guatemaltecos, porque también es algo que tiene que destacarse. La CICIG no puede reemplazar tampoco a la sociedad guatemalteca. Y entonces, cuando, por ejemplo, en lo que mencionaba al inicio, hacemos el análisis del financiamiento ilícito de las campañas políticas y llegamos a la conclusión con un estudio muy sustentado, llegamos a la conclusión que la corrupción está en el centro del sistema político guatemalteco. Y luego podemos, con la investigación que presentamos ahora, hace 10 días, de la cooptación del Estado, a demostrar en todos los casos de financiamiento ilícito, que fue uno de los delitos por los que se procedió contra muy diversos actores del país, desde personas que pertenecen al sector financiero hasta de comunicaciones o de constructores, es decir, es realmente amplio. ¿Qué es lo que esto revela? Cuando se presentó el informe de financiamiento ilícito de campañas políticas, se estaba discutiendo paralelamente, dado toda la reacción social que se generó en Guatemala desde el 16 de abril y con la primera manifestación del 25 de abril, que siempre destaco, de qué manera una sociedad despierta y está durante más de 20 semanas, todos los sábados, presente en la Plaza de la Constitución exigiendo reformas estructurales. Y cómo viene una discusión de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, entendiendo que ahí hay un punto realmente grave en Guatemala. Se logra una modificación, una reforma que no es lo suficientemente profunda como debe ser para transformar efectivamente esa realidad del país, pero que significa en todo caso un avance. Y ahora, con la investigación que presentamos de la cooptación del Estado, aparecen los otros elementos que a partir de la investigación criminal ponemos en evidencia. Yo creo que esta es una gran contribución, más que una recomendación en los términos que está planteado en el interrogante, es desde la realidad práctica que evidenciamos a través de la investigación criminal, que complementa además las investigaciones temáticas que presentamos en los informes. Muchas gracias, Iván. Le doy la palabra a Francisco. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera narrar algunas experiencias, obviamente que son mucho más breves, porque la Maxi está en su periodo de ser recién nacida, pero en función del espíritu de la pregunta de Katia sobre el acompañamiento social o la reacción de los actores políticos, que entiendo la relación, exacto, la relación con las instituciones nacionales y con los partidos de oposición, con la sociedad civil, yo quisiera hacer varios comentarios previos. Primero, yo creo que nunca antes como ahora existe una gran impaciencia social. El tema de las redes sociales y el activismo que se da en las propias redes sociales ha detonado que la protesta social sea mucho más activa, mucho más intensa. Es simplemente cuestión de recordar para los que no son tan jóvenes cómo se procesaban las cosas hace 25 años y cómo se procesan ahora. Creo que esto ha generado esta impaciencia social y en el caso de Maxi, yo quisiera decir que en un proceso largo de negociación, que fue un proceso que se llevó a cabo, particularmente entre mi secretaría, esto es un caso interesante, la Maxi fue radicada en la Secretaría de Fortalecimiento para la Democracia. Esto es algo que no había sucedido con anterioridad. Y esto puede traer consigo muchas lecturas, entre otras, tiene que ver también con la lectura de que el combate a la corrupción
es un elemento central del fortalecimiento de la democracia. Y esto lo quisiera dejar simplemente como una reflexión de fondo. En ese sentido, después de que el proceso de negociación fue adecuado con el Estado hondureño y el Estado hondureño demostró disposición y voluntad de entrar a firmar este convenio, pasaron varios elementos que a mí me llaman la atención y que quisiera compartir con ustedes. El primero, el acompañamiento virtualmente unánime de toda la oposición y, por supuesto, del partido en el gobierno, cuando la idea de hacer algo internacionalmente en Honduras se planteó. Por supuesto que se exploraron muchos modelos y había muchas ideas preconcebidas. Siempre estamos viendo la experiencia